Ahora, la energía que nosotros utilizamos no es lo mismo en los diferentes sectores. Y también eso tiene que ser relevante, porque no es lo mismo los servicios que el transporte. Y entonces también necesitamos ver que si queremos reducir el consumo, les voy a compartir otra gráfica, porque si queremos reducir el consumo tenemos que ver cuáles son los grandes sectores. Miren, la industria funciona la mayor parte con petróleo, 34%, el gas un 27%, la electricidad un 22% y carbón un 7%. El transporte es el área que más petróleo utiliza, pues porque ya señalé, los petrolíferos, las gasolinas, el diésel, la turbocina, más o menos un 93%. En las casas lo que más utilizamos es gas y electricidad. Y en los servicios la mayor parte es electricidad, después es gas, pero sí hay un porcentaje de petróleo. Pero aquí introduje otro elemento que tiene que ser también muy claro. El caso de la energía eléctrica. Porque en la energía eléctrica tenemos que tomar en cuenta que en la energía eléctrica no es un recurso energético primario, no lo es. Nosotros necesitamos energéticos para poder producir energía eléctrica. Y eso pareciera ser que la ignorancia atroz de la derecha mexicana no lo tiene claro. No tiene claro que para producir energía eléctrica necesitamos otro tipo de energías, que son los combustibles, que ya señalé y que tienen que ver con, a nivel mundial, cómo es que producimos energía eléctrica. Porque la energía eléctrica, a diferencia de lo que acabo de señalar, no es una fuente primaria. Miren, les voy a mostrar a nivel mundial de dónde viene la energía eléctrica para ver si así la derecha mexicana se pone a estudiar un poquito. Miren, deberían de saber, son datos de Statista, de la fuente más reciente es el 2017, hay otros datos que hay que pagar, pero digamos no ha cambiado mucho, pero casi el 40% de la electricidad a nivel mundial se genera horror con combustibles fósiles, carbón, turba, esquisto bituminoso. El 23% de gas natural. Si le sumamos, estamos hablando que el 60% de la energía eléctrica viene de materiales fósiles. Un 16% viene de una energía que la derecha mexicana siempre se calla de decir que es una energía limpia y renovable, la energía hidráulica, muy por encima de la eólica y de la solar. Proporciona el 16% de energía a nivel mundial. Otra energía de la cual la derecha mexicana no habla es la energía nuclear, un 10%. Francia, por ejemplo, el 72% de su energía eléctrica proviene del nuclear y apenas un 10% proviene de otras renovables y residuos. Aquí cuando decimos otras renovables es solar, es eólica, es mareomotriz, que está todavía en pañales, es la geotérmica, son los biocombustibles. Entonces, en este sentido, sí tiene que ser claro que cuando Andrés Manuel López Obrador manda al Congreso una ley de la industria eléctrica, es retomar un poco del control perdido por la reforma energética de 2013, aprobada de manera irresponsable por el PAN y por el PRI. De manera irresponsable. Aprobaron esa reforma energética, abrieron la puerta sin candados,
no pusieron restricciones para extranjeros y hoy tenemos en México un número creciente de compañías extranjeras transnacionales tratando de penetrar lo más posible a los recursos energéticos de México. Lógicamente, ¿para qué? Pues para quedarse con las ganancias. También esto lo tenemos que tener bien claro, las ganancias. Bueno, miren, hay que tomar en cuenta que les quiero dar unos ejemplos muy interesantes de qué es lo que pasa cuando yo dependo de los recursos energéticos del extranjero. Porque cuando yo dependo de los recursos energéticos del extranjero, les quiero recordar, una ya lo recordé, Texas, en febrero de este año, porque es muy reciente. Pero les quiero mostrar, compartir unas fotografías que nos recuerdan un año que los europeos, ni los norteamericanos olvidan, porque cambió su política energética. Miren, no es casual que los norteamericanos le hayan apostado en los últimos años al gas shale. En realidad todo nace aquí, la crisis del petróleo de 1973. Vean estas calles de una ciudad norteamericana, en el extremo inferior derecho, la gente a caballo, en bicicleta. Abajo, en medio, sorry, no gasoline, no gas, limitada, racionada la venta de gasolina en Estados Unidos y en Europa, largas colas alrededor de las gasolineras. Vean lo que dice este periódico italiano, en crisis todos los locales públicos, restaurantes, salas de baile, hoteles, porque la gente no se podía mover. No se podía mover. Los europeos y los norteamericanos ya tuvieron un llegue en 1973 de lo que es no tener energía. España no tiene recursos energéticos, Italia no los tiene, Francia no los tiene, ¿no? No tienen, Alemania tiene carbón, pero Alemania no tiene petróleo, Francia no tiene petróleo, Italia no tiene petróleo, España no tiene petróleo, Canadá sí tiene, Estados Unidos sí tiene petróleo, Noruega tiene petróleo, Suecia no, Dinamarca no, Bélgica no, Holanda no, el Reino Unido sí. Entonces, pues simplemente por la guerra del Yom Kippur en 1973, los árabes en represalia al apoyo europeo a Israel cerraron la llave. Igualito que hizo el que acaba de hacer en febrero el gobernador de Texas, da la indicación de cerrar la llave del gas natural, no solo a México, sino incluso a otros estados de la Unión Americana. Ojo, la dependencia de materias primas o de tecnología clave me vuelve un país débil. Voy a estar regresando sobre esto, no solamente en esta transmisión, sino en otras, porque es un sector estratégico. Miren, voy a hacer un programa, el próximo, voy a hacer un programa de análisis sobre el estado de salud del sistema sanitario mexicano en 2019, cuando nos llega la pandemia de COVID. Como hoy, con datos precisos, con fuentes que van marcando esa situación. Creo que un muy buen ejemplo para entender energéticos son las vacunas contra la COVID. Bueno, pues los rusos, los chinos, los ingleses, los suecos, los alemanes, los gringos, producen su vacuna. Ojo, si quiero, te vendo la vacuna. Si quiero, te vendo petróleo. Si quiero, te vendo gas de entrada. El gobernador de Texas dice, cierro la llave, ya no hay gas para México. Si en algún momento Donald Trump hubiera querido presionar al gobierno de Enrique Peña Nieto o al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues simplemente podría haber dicho, no le vendemos gasolina a México, no le vendemos diésel y nos paralizan el país.
¿Por qué? Porque dependemos de ellos. Estábamos importando en 2018 $600,000 millones de gasolina de los Estados Unidos. Entonces, pues ok, yo produje las vacunas. Si quiero, te las vendo. Si no, no. Y ahí sí vemos acumulación de vacunas en algunos países. Y los que no tienen vacuna, pues se tienen que esperar a que haya vacuna. Segundo, a lo mejor yo te digo, sí, sí tengo la vacuna, pero te la vendo a $40 en vez de $20. Porque quien tiene materias primas o tecnología puede decir, sí te la doy, sí te vendo uranio enriquecido, sí produces, pero a tal precio. Y me lo tienes que pagar. Eso es una extrema debilidad que a los mexicanos nos tiene que quedar bien claro. Estamos ante una batalla cultural, central, estratégica, donde 30 años de neoliberalismo no lograron destruir del todo el sector energético mexicano, pero sí lo dejaron muy maltrecho. Ahora, para que vean la gran irresponsabilidad de los gobiernos panistas y priistas, ¿no? Se tenía que decir y se dijo, ajá, ¿qué es lo que sucede o qué pasó? ¿Cuál fue la gran lección para Europa, para Estados Unidos y para Canadá de 1973? Fíjense cómo reaccionaron y ellos reaccionaron de esta manera. Crearon la llamada Reserva Estratégica de Petróleo. Aquí está una fotografía de un campo de la reserva en Estados Unidos, viene un mapa donde vienen varios, y esto fue lo que hicieron los europeos. La India tiene su reserva estratégica de petróleo y como podemos ver aquí, con datos del Departamento de la Agencia Internacional de Energía y del Departamento de Energía de los Estados Unidos, podemos observar que Estados Unidos, Japón, Alemania, Canadá, Corea del Sur, Francia, España, Italia, es decir, países petroleros y países no petroleros, a partir de 1973 dicen, no me vuelve a pasar. Y entonces constituyen una reserva estratégica de petróleo para poderlo utilizar cuando se requiera. ¿Y de cuánto estamos hablando? Pues miren, los Estados Unidos tienen, los datos, los números son en millones de barriles, estamos hablando de 2011, 1,700 millones de barriles, ajá. Japón 600 millones de barriles, y con esto les hago una comparación. Los norteamericanos tienen petróleo crudo para 25 días, México nada. Los norteamericanos tienen gasolina para 28 días, para un mes, y México para 3 días, usando un ritmo normal. Bueno, este changuito se me fue porque creo que sí se ponen los pelos de punta cuando uno dice, ¿y entonces qué hicieron los gobiernos del PAN y el PRI? ¿Por qué no tenemos en México una reserva estratégica de hidrocarburos siendo un país petrolero?